Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de GFIT. Hoy está David con nosotros, que bueno, David ahora si quiere se presentará él, voy a introducirlo yo un poquito. David es uno de los entrenadores del equipo de GFIT, que es un equipo de entrenadores bastante multidisciplinar que hemos empezado a crear desde hace poquito. También es competidor del equipo de GFIT, ha competido durante 2 temporadas lo que es la parte de invierno entera. Al final creo que, bueno, yendo a 4 o 5 competiciones. Sí. Es entrenador personal, presencial y online. Ahora hablaremos también un poco del tema presencial, que yo creo que es una cosa que está perdiendo y que es fundamental. Y ahora ahondaremos un poco en ese tema. Y bueno, David, si quieres añadir tú algo más de lo que quieras, adelante. Bueno, lo que has comentado tú. Soy entrenador personal, llevo ya varios años en este trabajo, sobre todo haciendo más presenciales, es lo que más hago, también hago online. Y he competido 2 años en la CN, tengo intención de volver a competir dentro de 1 año o 2 años. Y bueno, eso es a lo que me dedico y esta es mi pasión, el fitness, igual que vosotros, y cualquier cosa, cualquier tema que quieras tratar, pues estamos cuando quieras. Pues mira, si te parece, o sea, hoy para que el que nos esté oyendo, vamos a hablar un poco de lo que te hace mantenerte en este mundillo sin quemarte, ¿no? Porque veo mucha gente que es del todo o nada, en el sentido de lo cojo a fuego un mes, porque yo creo que es como la barrera, y hay mucha gente que incluso que paga lo que se habla del típico trimestre y no, y ni siquiera lo llega a cumplir en serio, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final tú has pasado por todas las fases, Sí. porque es una cosa que la gente muchas veces que venía cuando yo tenía consulta presencial me decían ya la típica conversación, que era yo quiero estar como este tío, vale, sin problema. Digo, no creo que haga nada excepcional, creo que está en un punto, hace cosas excepcionalmente bien, pero lo que es el acto en sí no es excepcional. Y pasaba el mes y decía, claro, es que este se dedica a esto. Digo, bueno, Lo típico, ¿no? aquí nadie nos paga por entrenar, ¿no? Entonces, al final David ha pasado por todas las fases, ha pasado por fases en las que hemos estado entrenando bastante a la vez que aprendíamos cosas. Hemos estado también en épocas intensificadas de entrenamiento, pasos y dedicación porque estábamos en precompetición y ahora estamos entrenando, yo diría que con más calidad que nunca, pero menos que nunca también, porque la recuperación así nos lo pide. Menos, está David, para que no nos oiga poniendo cara de como, bueno, menos en cuanto a, digamos, total de series, ¿no? No en cuanto a total de trabajo, que ahora hablaremos un poco de eso. Probablemente sí. Dime. Que también con el tiempo hemos visto que tal vez sea lo que mejor se nos adapta a nosotros o con lo que más resultado obtenemos, con Sí. menos frecuencia, menos volumen, más recuperación y al final también más intensidad. Eso es. Claro, o sea, y era un poco que tú en todo ese tiempo nunca has dejado de trabajar. Es decir, Totalmente. hablamos de que David además es una persona autónoma y que trabaja de entrenador personal presencial en un gimnasio, que no es un trabajo precisamente de estar sentado, ¿no? Entonces, que David realmente lo que es por entrenar y competir, que no le pagan. O sea, quiero decir que tiene un trabajo como cualquier otra persona, autónomo, que aún tiene esa tentación siempre de hacer más horas y se debería, o casi tentación barra obligación. Y bueno, entonces me gustaría, David, desde tu punto de vista, que nos planteases un poco qué es lo que, o sea, qué motivación o cómo lo ves tú de manera que digas, hostia, acabamos de competir 2019 y hemos hablado que no vas a presentarte probablemente hasta que no seas máster, es decir, terminaste de competir con 36 años, no vas a volver a competir, o 35, perdón, no vas a volver a competir hasta que cumplamos los 40, que sería pues dar un salto en la categoría máster, o 39. Tengo 37 ahora, aún me queda. Por eso, bueno, vale. Queda.
Los 39, 40, ¿no? Es decir, Sí. al final, bueno, a lo que vamos 3 años sin competir, que es como muy a largo plazo, Sí. y eso, con trabajo, has sido padre recientemente, pero sigues entrenando. Un poco que nos cuentes, joder, ¿qué te hace seguir yendo, no? Porque hay mucha gente que es como, uff, esto es mucho. Bueno, pues mira, en mi opinión, para mantener la motivación durante el tiempo, yo lo que creo, o sea, el motivo por el que la gente pierde la motivación, yo lo que creo es porque no tienen claro cuál es su punto de partida. Es decir, la gente suele un poco sobrevalorar su nivel, sus capacidades o su condición física, y por eso lo que comentabas tú antes, a la mínima se desmotivan. Es decir, tú tienes que tener muy claro cuál es tu punto de partida, tu partida, para poder establecer objetivos a medio plazo y a largo plazo. Si tú vas consiguiendo estos objetivos a medio plazo, primero a medio plazo, vas a mantener la motivación a tope. Pero está claro que si tú ves que en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses no has conseguido ese físico que a lo mejor creías que podías conseguir, está claro que te vas a desmotivar, que vas a querer probar nuevos métodos de entrenamiento, nuevos entrenadores, que vas a creer que es que igual no tienes genética, que no vales para esto. O sea, las típicas excusas que oímos siempre y que al final es que son excusas. Realmente es porque hay un mal planteamiento sobre todo los objetivos y sobre todo nuestro punto de partida. Me mola todo lo que has tocado porque yo creo que es un poco sobre lo que va a ir este podcast y me molaría que empezásemos, si te parece, más que por el principio, que es por lo de saber qué nivel tengo, por el nivel al que aspiro. Es decir, Bien, siempre se también. dice, tienes que tener cuidado con lo que deseas, ¿no? Yo creo que al final aquí la frase sería, tienes que ser muy consciente de qué es lo que estás deseando. Y a lo que voy es que las redes sociales han hecho mucho daño. Nosotros hemos competido, hemos estado súper secos, hemos estado con un cuerpo, joder, que visualmente daba muchos likes, ¿no? Pero es que eso no es sostenible. O sea, nadie sabía, o sea, no se suele vender el resultado, pero no el proceso, porque el proceso no es vendible. Ya no voy a lo de qué nivel inicial tienes, que quizás sería el cómo construís ese nivel, sino cómo lo culminas, ¿no? Esa fase de preparación. Sobre todo no es sostenible, primero por el tiempo que le tienes que dedicar y por el propio estado energético y psicológico al que te lleva a eso. Y eso mucha gente no lo asocia, se piensa que puede estar en ese punto de competición o un poquito menos todo el año entrenando y comiendo bien. No, o sea, en ese punto estás porque estás entrenando como un cabrón, te estás moviendo un montón y te estás privando de comer bastante. Y entonces eso afecta a tu sueño, afecta a tu humor, afecta a tu vida social. Vamos, que es inviable. Ese proceso eso es un proceso catabólico per se, entonces no tiene sentido. A mí es una de las cosas que me costó asimilar, de decir, hostia, el cuerpo que quiero de forma natural se puede alcanzar, pero no es sostenible en el tiempo. Y el problema es que mucha gente asocia fitness a tener ese cuerpo, y para mí no es ese tema. No, y el problema es que la gente siempre quiere tener un cuerpo definido, tener un bajo porcentaje de grasa, y claro, el problema es que luego no crecen. Y a ver, nosotros nos dedicamos al culturismo natural, entonces sin ayudas exógenas, mantener un físico definido todo el año y encima crecer es que es literalmente imposible. A mí muchísima gente, con muchísimos clientes, aquí también ha pasado, es que en cuanto empiezan a taparse un poco, ya como que se rayan, como que no se ven bien, como que piensan que no es necesario hacer esa fase de volumen. Lo siguen viendo como un poco old school el tener que hacer eso, pero al final es necesario. O sea, si quieres ganar tamaño, tienes que estar en una fase de pico y pala, de taparte, de sobre todo aprovechar esta fase para mejorar el rendimiento, que es a veces donde se pierde un poco el foco. Nos fijamos solo en porcentaje de grasa, en cuanto peso, pero perdemos el foco en lo importante que es mejorar a nivel de rendimiento, y esto se consigue comiendo, descansando y repitiendo un día, otro día, otro día, otro día. O sea, no hay más secreto, sobre todo cuando es sin ayuda, de forma natural. O sea, además, justo este año se ha puesto muy de moda el cómo salir de esa definición y se abogaba por, incluso ya cuando eres más avanzado, ni siquiera hacer un proceso de superávit como tal, sino directamente colocarte en un peso en el que tú rindas bien, que normalmente no es tan limpio como te gustaría, y exprimir el rendimiento en ese peso corporal.
Está claro que una persona que le faltan kilos, porque al final yo pongo mi caso personal, a nada que me he puesto a comer, vuelvo a estar como 7-8 kilos por encima de la talla, con un porcentaje de grasa medio bajo, lo que me permite rendir bastante bien. Una persona que no está en esos kilos tiene que conseguir eso, tapándose un poco más todavía de lo deseable y hacer esos procesos quizás sí que más oscilantes, ¿no? Que es un poco, yo si te fijas en el grupo de GFIT, lo que puse con Dani Seguera, que lo puse a aposta, decir, esto es una de las estrategias, subir peso como un cabrón, subir casi 20 kilos para luego recortar 15 y saber que has ganado pues eso, 3-4 kilos de peso corporal en un año. En un chaval de 21 años, una persona como es el caso de David, no, porque llevamos como con el mismo peso bastante tiempo, pues por lo que la estrategia que hemos hablado, ¿no? Pero aún así me sitúa en un porcentaje de grasa que no es de revista como tal, en el sentido de, claro, mucha gente, o sea, te ve definido y el que me haya visto a los 2 meses habrá dicho, hostia, este tío se ha dejado. Y para nada, estoy mejorando, estoy mejor que antes. O sea, aunque tú no quisieras mejorar, de decir, oye, he conseguido este físico súper definido y es que no quiero mejorar, es que lo que tienes que hacer para mantener eso es que no se puede, o sea, no se puede. Estamos hablando de que el sueño se va a la mierda, la libido se va a la mierda, la energía se va a la mierda, porque estás en una situación de estrés fisiológico máximo, muy crítica. Entonces, que no es viable, no es viable. Totalmente, es inviable. Eso tenemos que tener claro que es un periodo muy puntual de una preparación, que es el resultado final y que no es sostenible. Lo que pasa que, bueno, hoy en día en redes sociales, como estamos bombardeados continuamente de físicos espectaculares, se ha llegado a pensar que eso es lo normal, y lo normal no es lo excepcional. Entonces, por eso te decía que hay que tener muy claro dónde nos encontramos y hasta dónde podemos llegar de una forma realista y de forma equilibrada, y que nos genere adherencia durante el proceso, porque si no nos genera adherencia, esto se va a la mierda. O sea, eso está claro. Ahora vamos a tocar ese punto si quieres, porque hemos hablado eso, de a lo que llegar de forma realista. Vamos a de dónde partimos, porque me parece muy importante. Yo siempre, el que me conozca ya de trabajo conmigo, doy muchos cates al principio, porque yo siempre considero que parte de nuestro trabajo es que te des cuenta de en qué nivel estás, y cuanto antes te des cuenta, mejor que mejor. Y normalmente el 99%, y voy a poner ese 1% porque es verdad que alguna vez me ha pasado, de gente que se infravalora, se sobrevalora. En el sentido de me faltan estos retoques y ya, o es que lo hago todo bien, no progreso una mierda, no parece que entreno, lo hago todo bien y necesito esa guinda del pastel, que es la que va a disparar mi proceso, ¿no? Sí. Y realmente, o sea, esto es como el principio de la navaja de Ockham. La solución más evidente normalmente es la real. Si tienes un físico que parece que no entrenas, es porque no entrenas. Es porque realmente vas al gimnasio y estás, y lo siento mucho, perdiendo el tiempo. Efectivamente. La gran mayoría sobrevalora sus capacidades porque probablemente no hayan tenido nunca una persona que les haya evaluado, que les haya entrenado o que les haya dicho pues las cosas como son. Entonces, en el momento que empiezan a hacer las cosas bien y, pues, por ejemplo, en asesorías como la que tenemos nosotros, se dan cuenta del tiempo que han perdido en los años anteriores. Entonces dicen, pues sí, es que lo estaba haciendo mal. Lo que pasa es que es algo que muchas veces lo tienes que experimentar por ti mismo, porque si no, es difícil que uno haga esa autocrítica por sí solo. Es bastante complicado. Claro, y muchas veces cuando te dan la hostia de realidad que digo yo, es que hay dos opciones. Decir, aceptarla, decir, hostia, no sé nada, tengo que bajarme 2 puntos y ponerme a aprender, y aceptar que es muy difícil, que he estado perdiendo el tiempo, que hay mucha gente que está perdiendo el tiempo 5 años. Y más, sí. O decir, estos no tienen ni puta idea, voy a ir a otra persona que me diga lo que necesito oír, pero a seguir haciendo lo mismo.
lo que quiero oír, lo que necesito, Sí. no, lo que quiero oír. Perdón, sí, lo que quiero, que es esa guinda del pastel ese respaus o ese tal lo que me falla, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, yo me acuerdo cuando cogí al equipo de Renaissance Periodization para probar lo que era un macrociclo de hipertrofia, que yo creo que fueron de los primeros en hacer esa regulación del entrenamiento semana a semana y demás. Dije, hostia, yo quiero ver cómo funciona esto. Y me acuerdo que el cuestionario era para evaluarte y si eras principiante, intermedio o avanzado, lo hacían en base a rendimiento, no en base al tiempo que llevabas entrenando. Y me acuerdo que ¿eres capaz de hacer 100 kilos de press banca para 10 repeticiones? Y yo puse, no, en ese momento no era capaz de hacerlo. Te estoy hablando de 2018. Y me ponía, entonces eres principiante intermedio. Y yo, pero ¿cómo que principiante intermedio? Claro, el tema es, y aquí hay varias cosas, ¿no? Porque muchas veces cuando digo esto dicen, hombre, pero depende de lo que peses, claro. Pero es que en hipertrofia se basa en subir tu peso corporal. Si tú no eres capaz de hacer 100 kilos de press banca, es porque pesas poco también y por tanto probablemente es porque no tienes mucha masa muscular. Yo no conozco muy poca gente avanzada que pese poco. Hombre, si es bajito, a lo mejor. Sí, bueno, yo mido 1,73 y lo dicho, peso 80 kilos, 81, es decir, que peso bastante para lo que mido. Entonces, joder, normalmente es como una marca asequible, ¿no? Para alguien intermedio avanzado, o sea, que es algo que no hace todo el mundo y a lo que voy es que hay mucha gente que aquí dirá, ¡buah, es que eso es imposible! Claro, y es por lo que mucha gente se considera intermedia cuando realmente es súper principiante y es por tu entorno. Es decir, claro, si tú de todo tu entorno te pones a mirar en tu gimnasio y ves que nadie hace eso y tú al menos los tocas y dices, es que soy intermedio avanzado. Cuando te colocas con gente de más nivel, ya te debería de rebajar la perspectiva. Es un poco como lo que hicimos nosotros, lo del grupo de Jefit también, para decir, punta de lanza, decir, hostia, hay alguien que está haciendo esto, señal de que se puede. A lo que voy es que muchas veces el problema también de ponernos en el nivel que creemos es que no tenemos un entorno adecuado, no tenemos unos referentes adecuados tampoco. Sí, un entorno potenciador es lo que sirve al final. Sí, desde luego, claro, es todo con quien te comparas. Está claro que la media de los gimnasios suele ser bastante mediocre, es así en cuanto a entrenamiento, y por eso no es difícil destacar un poco o no es difícil equipararte al resto, pero está claro que cuando tú buscas un físico destacable, tú tienes que tener un rendimiento destacable, no puedes tener un rendimiento normalito, un rendimiento mediocre, por así decirlo, tienes que tener un rendimiento destacable. Entonces te tienes que comparar con estas personas, no con las del montón. Sí, o sea, aunque al principio te desmotive, yo al final siempre he pensado, joder, incluso con gente que me saca un 50% de rendimiento, de decir, es que señale que se puede, señale que se puede, es decir, al final, sí, yo creo que tendrías que tener como esa meta a largo plazo, de decir, hostia, hasta aquí se puede llegar, y luego tener a medio plazo, de decir, a este le puedo pillar. Y sí. Al final, creo que lo único que está en tu mano a la hora de cuando vas al gimnasio es el mejorar tu rendimiento y confiar en que eso te vaya a dar masa muscular. Bien porque sea una causa o bien porque sea una correlación directa de causalidad de si mejoro mi rendimiento, aumenta mi tamaño o a la inversa, como estoy aumentando mi tamaño, aumenta mi rendimiento. En cualquier caso es lo único en lo que te puedes controlar, porque el ser más grande no tienes control sobre ello. Entonces... Y está claro que, por supuesto, la genética juega un papel fundamental y si bien los que tenemos una genética en la media no podemos llegar a ser unos superclase, pero como comentabas tú ayer, o sea, conseguir una versión muchísimo mejor de la que tenemos ahora mismo sí que es posible. Y ese tiene que ser el objetivo, mejorar, o sea, conseguir nuestra mejor versión, que seguramente, y suele ser así, la gente que lo consigue suele estar más lejos de lo que en un primer momento solemos creer. Yo siempre, y es una de las teorías que tengo de por qué el culturismo natural está aumentando tan rápido y exponencialmente de nivel,
es porque creo que nunca llegaremos a alcanzar, al menos en nuestra generación, nuestro máximo exponente genético porque empezamos haciendo las cosas mal. O sea, ¿cuántos años, yo me incluyo, cuántos años hemos empezado a hacer las cosas mal? Yo no tengo vergüenza en decirlo. Yo empecé a los 16 años a levantar mi primera pesa y considero que entrenando bien, pues eso, llevaré desde 2018. Hasta entonces, ¿qué estaba haciendo? Pues el primer año o los 2 primeros años hacer caso al monitor de sala, que estamos hablando de año 2000, pues desde los 16 hace 13 años, 2009, 2008, que yo tenía pues, 16 años. En cuanto cumplí 16 años, el 24 de septiembre me apunté a la mierda del fútbol, yo me apunto a esto. Claro, circuitillos para no lesionarte, claro, imagínate, te va un chaval de 16 años, circuitillos con gomas, nada de ejercicios compuestos, nada de ejercicios básicos, así estuve un año. El segundo año ya con waivers, pero encima, claro, buscaba lo más específico de lo específico, lo más avanzado de lo avanzado, y así estuve hasta los 21 años, que fue la primera vez que hice un peso muerto en mi vida. O sea, joder, estamos hablando desde los 16 hasta los 21, son 5 años sin entrenar. Es que ni lo cuento como entrenar. O sea, iba y a veces que ni me cansaba. Entonces, claro, es muy difícil cuando de una carrera de 13 años has aprovechado 4 o 5, que es como el 20%, alcanzar tu máximo exponente genético, siendo que a los 16 puede que no, pero a los 20 tenías una maleabilidad en la musculatura tremenda. Y es por lo que el nivel sube en esa gente joven terriblemente cada año. Ahí está el tema. Toda esta gente joven que ya empieza, primero que tienen ya buena predisposición, buena genética y que encima están bien asesorados, con 17, 18, 19, 20 años, o sea, es que es normal que lleguen a los 25 y tengan unos físicos espectaculares. Es lo normal. Los que hemos empezado más tarde, pues bueno, tenemos que conformarnos a lo mejor con objetivos un poco más a largo plazo o más modestos, pero es así. O sea, por eso el culturismo natural a día de hoy está alcanzando cada vez más repercusión porque la gente está viendo que si empiezas a hacer bien las cosas pronto, los resultados son espectaculares, que ya no hace falta el uso de sustancias para llegar a esos fisicazos que hoy en día vemos. De hecho, mucha gente incluso duda si son naturales o no, porque hasta ahora, hasta hace pocos años, no habíamos visto físicos naturales tan espectaculares y en gente tan joven. Claro, pero o sea, yo veo esta gente, aparte del tema de... O sea, lo tratan como un deporte. Y creo que es la única manera que tienes de tratar esto para conseguir ese objetivo que quiere la gente, población media, pero que no lo trata como un deporte. Me explico. Al final esta gente, nosotros lo sabemos primero porque en nuestro equipo hay bastante gente así, de 20 y pocos años, o 20 incluso, que lo toman como un deporte en el sentido de que van al gimnasio a entrenar. Y yo me acuerdo cuando empecé con 16 años que me estaba mirando, y siempre lo comento, que me estaba mirando todo el día el brazo, decía a ver si me ha crecido, a ver si me ha crecido. Es que crece tan lento que ni te das cuenta. O sea, como estés con eso, que te desmotivas, que no aguantas. Es decir, le estoy metiendo tanto sacrificio, es como regar una planta. Como lo hagas porque la planta crezca, de verdad, o sea, es que, o un árbol, es que igual que no la ves crecer. Sin embargo, si disfrutas del regar la planta, si disfrutas del entrenamiento, si tu reto está en sesión a sesión, objetivos a corto plazo, una repetición más, un tal, y le das ese enfoque más objetivo, deportivo, al final la consecuencia es que tu cuerpo crece. Y es un poco las conversaciones que se ven a día de hoy en nuestro grupo con gente joven o las que oigo yo en el gimnasio. Dice, hostia, ¿cómo puedo hacer mejorar mi peso muerto, piernas rígidas? La técnica de esto, que se me está solapando la fatiga. Claro, cuando tú solucionas todos esos problemas, es cuando tu cuerpo empieza a mejorar. En lugar de lo típico, ¿no? De tres ejercicios para bíceps más grandes. Siempre se ha puesto, antes se usaban esos títulos y es como, es que no tiene ningún sentido. Sí, bueno, y en relación con esto que decías, al final la clave está en meter el foco en el proceso, en el día a día. Primero te tiene que gustar, tienes que ser, como te diría, casi no obsesivo, pero sí que tienes que tener muy claro que tienes que intentar mejorar cada día, cada semana.
y no meter el foco solo en el resultado final, en ese físico concreto que tú quieres, porque al final, esto que comentabas antes, te desmotivas sí o sí. Entonces, el mejorar cada día es la clave y sobre todo, ir cumpliendo objetivos muy, muy, muy a corto plazo. Eso es lo que te va a mantener motivado. Yo opino igual. De todas maneras, ahora que has hablado de me gusta, yo también, bueno, nosotros conocemos bastante gente porque al final David y yo trabajamos en la misma ciudad y bueno, hablamos mucho y demás y como que la tipología de cliente, el 80% muchas veces falla en lo mismo. Y es, vale, consigues ir 4 días a la semana al gimnasio, que es una cantidad razonable, le dedicas una cantidad razonable de tiempo, tu relación con la comida no es problema, pero aún así, sobre el papel lo cumples todo bien. Sin embargo, año tras año estás igual. Y no conseguimos hacer entender a la gente de que yo siempre, en inglés es how bad you want it, ¿no? De cómo de malo lo quieres, cuánto lo quieres. Y es lo que creo que tienes que transferir a cuando vas al gimnasio. En el sentido de, vale, tienes una planificación, pero vas 4 días al gimnasio, pero es que no es a pasar lista. Es a mejorar tu rendimiento y que llega un momento que eso te supone, hostia, un reto. Y que es difícil retarse 4 veces a la semana después de haber trabajado durante todo el día y demás, pero es que, o sea, no hay otra manera. Y que muchas veces creo que falla las ganas de aprender, de decir, ¿por qué hago este ejercicio? ¿Qué estoy buscando con esto? Que no es, vale, ya hago una sentadilla bien hecha. No, no, es ¿por qué la estoy haciendo ahí? ¿Cómo voy a parar? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué está antes de este ejercicio y no después? Y por último, tocar cargas que nunca antes habías tocado. Y que cada vez el avance es más lento, cada vez necesitas esforzarte más, cada vez necesitas hilar más fino, tanto con la programación como con la técnica. Entonces eso es lo que puede desmotivar, porque al principio las ganancias son muy rápidas, casi con tocar una mancuerna ya progresas, aunque no controles la dieta al 100% ni de coña progresas, pero a medida que van pasando los años o hilas más fino o vas aprendiendo en cuanto a conocimientos. Esto es fundamental, involucrarse en el proceso y tener muy claro por qué hago un ejercicio, cómo lo tengo que hacer, manejar bien el tema de los macros, manejar bien o darle la importancia que merece al tema del descanso, algo que a veces también se pasa por alto. Es decir, volverse cada vez más exigente y tener en cuenta todos estos aspectos porque es que si no, no progresa, porque los procesos son cada vez más lentos y es que te estancas, es que te quedas ahí, es que pasan los años y estás siempre igual y es que es normal que al final abandones o creas que es que no vas a mejorar más, que has llegado a tu tope genético y para nada. Claro, pero, o sea, yo te voy a poner a ti de ejemplo, David, que antes estábamos hablando. Es la vez que menos estábamos entrenando en cuanto a número de series, pero también es verdad que es la vez que más cargas estamos tocando y más duro estamos entrenando, cumpliendo con aspectos que la gente le encantan, que son súper sofisticados, como el diseño de sesión, del por qué aquí, por qué acá, que los ejercicios no se toquen entre sí y demás, para garantizar lo que tú dices, que no es otra cosa que garantizar el descanso y garantizar que cada músculo vaya en las mejores condiciones para realizar un ejercicio. Es que no tiene otro fin todo este tema. Pero también es verdad que es la vez que más intencionalidad le estamos poniendo a que vayas a cada sesión a comerte los hierros, de decir, a progresar en cargas y demás. Entonces, claro, si tú haces todo bien, pero te falla esa mentalidad de deportista, joder, o sea, es que esto no es, vale, ya tengo buena marca en mis 100 metros lisos, ¿para qué me voy a esforzar más? Porque entonces nunca vas a mejorar. Pues que esto es lo mismo. Tus herramientas son los ejercicios, tu técnica, tu plan de ataque es tu rutina de entrenamiento, pero ojo que luego todo eso hay que ejecutarlo bien. Hay que ejecutarlo bien en el gimnasio. Mira, te pondré una anécdota. Yo ayer estaba hablando con un cliente sobre el tema de programación, entrenamiento y demás, y le ponía un ejemplo muy sencillo. Yo, hasta que no he aprendido a dominar bien, y creo que aún puedo mejorar, las bisagras de cadera no me han empezado a crecer las putas piernas. O sea, tan sencillo como eso. Mejorar a nivel técnico, algo que creía que hacía medianamente bien durante años, pero que no hacía bien. Y ahora veo como con 37 años es que me están mejorando las piernas más que casi toda mi vida. O sea, entonces
Es que la técnica es súper importante, antes que perdernos en temas mucho más superfluos, que si esta programación, que si le meto un respause, que si le meto... Es que lo básico es lo básico, eso lo tenemos que tener clarísimo. De hecho, nosotros no metemos, o si metemos es muy poca técnica en ejercicios que es como el 1% de nuestra programación, pero que son ejercicios compuestos duros, solo hacemos series rectas, no hacemos otra cosa, porque ya cuesta, bajo nuestro punto de vista, a aplicar todo nuestro ser a una serie recta, como para que encima te digan, no, descansa 15 segundos que volvemos a darle. Inconscientemente te reservas, porque sabes lo que viene. Sí, además ya lo probamos en su día, yo lo probé en otros enfoques del power building y ya vimos lo que era y como sí. que no. Sí, yo también, además David y yo nos conocimos también un poco por eso, porque veníamos un poco de la misma rama y al final es que hemos probado de todo también, que es un poco lo que creo que también el trabajar con gente presencial, que yo también he trabajado bastante, te da el decir, es que ves en lo que falla la gente. O sea, no falla... La gente encima que creo que ya se involucra en una asesoría de un calibre, un caché un poquito superior, para mí no falla el ir a entrenar, no falla eso. Incluso la mayor parte de las veces no falla en el tema de la comida, falla en el tema de ir al gimnasio a entrenar y no ir al gimnasio por cumplir y rellenar un diario. Y dos, falla involucrarse en el proceso, decir, hostia, nosotros explicamos siempre las sesiones de, mira, quiero esto por esto, quiero esto. Falla que tú digas, vale, visualizo por qué está cada ejercicio y lo aplico de esa manera, lo que has dicho tú. O sea, es que a mí me pasa con el cuádriceps, de decir, hasta que no he aprendido a trabajar bien mi cuádriceps en patrones de prensas y sentadillas, hostia, es que ha pasado tiempo, ¿eh? Y ahora me pasa lo mismo. Cuesta. Y hay gente que lo pilla súper fácil por tema de tenga buena movilidad, buenas palancas, etcétera, por lo que sea. Y hay gente que le cuesta años, y eso hay que tenerlo claro. Y es un proceso de aprendizaje continuo y que cuesta. Y bueno, pues para eso estamos ahí nosotros, para que la gente mejore en estos aspectos, pero cuesta. Claro, pero, o sea, yo, además, hablábamos, ¿no?, un poco del podcast, es eso, cómo perdurar en este deporte. Para mí hay dos razones. La primera es lo de el proceso, que al final mi cuerpo es una consecuencia, a mí es un poco lo que sacas a nivel mental, pero dos, es que es un deporte que la gente dice que es rutinario. A mí me parece que estás continuamente evolucionando y aprendiendo. O sea, está claro que no hay lugar para el talento como en el fútbol, ¿no? De decir, gente que no entrena una mierda y se inventa un pase del copón. Aquí no hay eso, pero sí que hay esa magia de cómo te mueves. Y eso, para mí, lleva muchos años aprenderlo, aparte del proceso mental de decir, hostia, esto antes era inviable en mi cabeza y ahora lo estoy moviendo con buena calidad. Y la siguiente es que me acojona porque es terreno desconocido. Y para mí eso es, vamos, maravilloso. Sí, realmente al final es aprender a moverse bien es difícil. A mí muchos clientes me dicen, joder, es que tengo que estar pensando en un montón de cosas a la vez. Es que se me olvida. Es que es lo que hay. Es que si quieres ser buen atleta es lo que hay. O sea, yo no lo puedo hacer por ti. Esto al final es como aprender a conducir. Al principio te parece súper jodido todo, luego ya con el tiempo lo vas automatizando. Esto es lo mismo y esto requiere un esfuerzo, tanto un esfuerzo mental como un esfuerzo físico. Pero requiere lo de siempre, involucrarte en el proceso. No salir por la puerta del gimnasio, olvidarte de todo, resetear y al día siguiente otra vez o sea, te tienes que involucrar al 100%, analizarlo, grabarte en vídeo, ser crítico con tus errores para intentar mejorar. Como no vayas con la actitud de intentar mejorar, date por jodido porque es que no vas a mejorar nunca. Es que si la gente que nos está escuchando, al final, para nosotros esto es otro deporte, es que es como en fútbol que se ve análisis de jugada porque nos han metido gol y demás. Es que aquí tú ves en qué estás fallando en vídeo. Está claro que si tú tienes un entrenador mejor que mejor, pero ese proceso lo vas a tener que seguir haciendo igual si realmente estás pagando una asesoría de calidad, porque ese entrenador te va a pedir, es otro tema. O sea, al final es lo que dice David, es que es un deporte que
joder, yo me acuerdo cuando jugaba fútbol o lo que sea y perdía o se me salía un entrenamiento malo, tú no te ibas a casa, ¡ay, ya está! Te ibas en el coche cabreado de decir, su padre, qué mierda he hecho. Analizando el por qué has fallado. Es como Eso cuando es. fallas un día en un peso muerto y dices, me cago en la puta, he fallado, ¿por qué he fallado? Y lo analizas y para la siguiente vez, pues Eso es. intentar mejorar, intentar corregir. Esa tiene que ser la actitud constante. Si Sí, no, porque hay mucha gente que estoy estancado. y ya. Claro, o cambio a otro ejercicio, que es que estoy estancado. Ya, pero es que justo en este punto es cuando está ocurriendo la magia, o debería de ocurrir la magia si sigues progresando, cuando llevas meses con el mismo ejercicio. Porque progresar en un ejercicio nuevo, aun da igual el nivel que tengas, es que es súper fácil. Es súper fácil. Pero exprimir un ejercicio al máximo ya no lo es tanto. Y es donde más ganancias vas a tener. Claro, porque no siempre obtenemos un resultado inmediato de un esfuerzo, sobre todo en este tipo de entrenamiento. Y hay veces que es lo que dice la magia. Cuando llevas X tiempo realizando un ejercicio, pues al final, o a lo mejor incluso hasta que no haces una definición, no te ves la mejora que has obtenido en el físico por hacer este ejercicio. O sea, no puedes estar pensando en ver cambios físicos cada semana, cada mes. Es mucho más lento y por eso tienes que confiar en el proceso que estás haciendo y tienes que enfocar un poco más en el medio y largo plazo. Yo para mí, o sea, la adherencia me la da de verdad. Y lo puse el otro día con lo de los pantalones, la ropa ancha, porque a mí la adherencia me la da el... Sé que este tipo de entrenamiento, si mejoro en él, me va a dar mejor físico en el medio plazo. Pero es que en el corto, lo que está en mi mano es hacer por mejorar ese rendimiento sesión a sesión en esos ejercicios que son claves en el desarrollo de mi físico. Entonces, claro, tengo que aprender qué ejercicios me van mejor, qué sensaciones tengo que tener, cómo se mueve mi musculatura objetivo para mejorar ese desarrollo. Tengo que atender en qué estoy pagando por cada serie que estoy metiendo, qué me están dando, y todo eso es que lo tengo que aprender aunque sea deportista. Yo siempre pongo el ejemplo de Michael Schumacher. Michael Schumacher, sus mecánicos decían que sabía de mecánica muchos más que los que sabían de ingeniería. Pero ¿cómo no va a saber ese hombre si tiene que llevar un coche y decirle a su mecánico cómo lo quiere o qué sensaciones le transmite? Y claro, eso no puede ser, las curvas giran mal. No, caño, tienes que entender, no vas a entender tanto como el mecánico de Ferrari, pero está claro que tienes que entender para poder tener una comunicación fluida y hablar el mismo idioma. Sí, al final, pero esto pasa en cualquier deporte. Tú no empiezas pongamos el ejemplo de una persona que hace judo, tú el primer día ya no eres cinturón negro, esto requiere un aprendizaje de años, pues con el gimnasio pasa lo mismo. La gente se piensa y dice, venga, va, apunto al gimnasio, me lo tomo en serio y ya, no. O sea, es que esto requiere aprender, requiere tiempo, requiere involucrarte, requiere analizar errores y es un esfuerzo. Claro que es un esfuerzo a nivel mental hacer esto, pero si quieres llegar a conseguir ese objetivo o te lo tomas como esto, como lo que hablamos, como un deporte, probablemente te vas a quedar por el camino. Y luego, David, siguiendo con lo de las artes marciales, y yo he hecho deportes de contacto toda mi vida, yo me acuerdo cuando empezábamos, antes de empezar a competir ya en serio, claro, te enseñaban a hacer patadas en giro, no sé qué, los que ven las películas, ¿no? Decías, buah, con esto. Y la gente que sabía te decía, esto no lo vas a usar nunca porque no es nada efectivo. Y al final te das cuenta de que cada vez que lo hacías, te pegaban una hostia. Porque alguien que sabe, eso es un regalo. Y te das cuenta que al final lo único que funciona es 1 o 2 patadas muy bien hecho. Muy bien hecho, muy bien plantado, muy bien timeado. Vale. Pues con el entrenamiento de pesas pasa igual. Todos hemos empezado en nuestra rutina, en la sentadilla voy a hacer un rest pause. Luego en la prensa voy a hacer recorridos parciales. Y luego en las extensiones de cuadros voy a hacer drop sets. Para empezar, que si puedes hacer todo eso, es que no estás entrenando fuerte. Eso por descontado. Eso es lo primero. Y segundo, nuevamente te estás perdiendo en las patadas giratorias, nuevamente te estás perdiendo en los detalles que no son efectivos. O sea, las drop sets y rest pause tienen un porqué y pueden ser una herramienta interesante, pero puede ser una herramienta, no un método en sí. A lo que voy es que lo más efectivo y nuevamente lo que distingue a un principiante de un atleta avanzado es que hace el 1-2 patada perfectamente ejecutado. Es que hace los movimientos perfectamente ejecutados, con una carga que asusta, con una calidad tremenda y emplazados en un contexto muy bien planificado y diseñado. Y no hay más.
Sí, está claro, está claro. Lo que pasa es que el otro tal vez sea un poquito más llamativo o hemos visto que el atleta de turno lo hace, entonces nosotros por imitación queremos hacer lo que hace este atleta y puede resultar más atractivo, pero está claro que lo básico es lo que hay que dominar y que capten este mensaje nuestros entrenados o la gente que empieza en esto es fundamental. Lo que pasa es que a veces, pues bueno, a lo mejor tiene menos marketing, como tú comentas, o puede resultar incluso más aburrido, pero si no dominamos lo básico, difícilmente podremos aprovechar este tipo de técnicas que pueden ser útiles en momentos puntuales, pero que en ningún momento tienen que ser la base de la pirámide, es decir, son, en todo caso, la guinda del pastel. David, mira, para que la gente que nos está oyendo se lo lleve un poco para casa, te voy a, además, y yo también por curiosidad, si te parece, vamos a compartir un poquito el cómo poner a esa gente con los pies en la tierra, porque lo que acabas de decir tú, ¿no? Al final nosotros muchas veces luchamos contra esa metodología extraña, contra esos entrenamientos súper esotéricos, y yo siempre digo que tenemos el producto que más difícil se vende, que es el entrenamiento serio, el entrenamiento sin chorradas, ¿no? Pero que nosotros hemos probado que es el que funciona. O sea, nosotros siempre hemos hablado, a mí cuando me preguntas sobre lo del RIR, siempre pongo la anécdota de yo he preparado a David con y sin RIR. Y el resultado fue más o menos el mismo, es decir, si por usar el RIR no hubo mayores ganancias, lo que sí hubo fue mayor quemadura psicológica, porque tenía que estar mucho más tiempo en el gimnasio porque había que hacer más trabajo. Entonces, quiero decir, no estoy diciendo ahora que el RIR sea bueno o malo, estoy diciendo que nosotros siempre lo trabajamos en base a evidencia y experiencia, porque al final tenemos el culo pelado de entrenar gente. Entonces, al final, si te fijas, cuando entra a grupo la gente muchas veces se sorprende de lo, y voy a poner entre comillas, ¿vale? Para la gente que solo lo esté oyendo, sencillo que es esto. De decir, hostia, hay 4 ejercicios en la rutina, hay que responder unos cuestionarios cada vez que se acaba una sesión de cómo he recuperado estoy, cómo he cansado estoy, hay que cumplir unos macros. Claro, decir, y así estáis todos así de fuertes, haciendo solo esto. Y es complicado, y me gustaría, tú que estás siempre como muy en contacto uno a uno con gente en presencial, que encima en presencial pasa una cosa que yo me he dado cuenta, que es que tú le estás explicando estas cosas a un cliente y nuevamente al lado hay uno poniendo oreja y haciendo unas cosas súper raras. Y pensando, este entrenador no tiene ni puta idea. Sí. Un poco que me comentes cómo lidias tú con eso para que esa persona, ese cliente diga, hostia, voy a seguir por este camino. Porque al final, de verdad que muchas veces suena como a cliché, pero que lo que queremos es ayudar. O sea, al final, a nosotros el pago es como una consecuencia, porque si buscas el dinero a cualquier costa, de verdad que es que esa persona te va a dejar. Y lo que siempre le interesa al entrenador es que esa persona esté contenta para que llame a más gente, con lo cual en última instancia lo hacemos por ellos. Sí. Pues para mí lo que más funciona al final es el ejemplo. Es que cuando ven que una persona en X tiempo ha conseguido este físico haciendo esto, es cuando ellos empiezan a pensar, hostia, pues a lo mejor sí, a lo mejor yo estaba equivocado. Para mí lo que más funciona, pero luego es también que lo vayan viendo ellos por el camino, sobre la marcha, porque hasta que ellos no lo experimentan, por mucho que tú se lo digas, la gente muchas veces viene con ideas muy, muy, muy arraigadas dentro de su cabeza, por el exceso de información que hay, por los modelos tan inalcanzables que tenemos, y cuesta, pero a medida que lo van viendo mínimamente con sus entrenamientos y con la evolución de su físico, entonces ya empiezan a cambiar un poco el chip y entonces es cuando de repente dicen, hostia, o sea, cuando de repente confían en ti al 100% y dices lo que quieras, porque ya se han dado cuenta de que están equivocados y que le van a dar una oportunidad a esta forma de entrenamiento que tú les ofreces. Pero te digo, hasta que no lo empiezan a ver, ya sea en ellos mismos o en algún ejemplo, algún caso muy cercano, cuesta un poco que cambien el chip. Cuesta. Sí, yo también, y por eso hicimos el grupo en GFIT, porque al final cuando entras, aparte de lo del entorno, haces, hostia, sé que hay mucha gente que ha conseguido lo mismo que quiero yo y encima me están explicando cómo lo han conseguido. Creo que es bastante, o sea, este deporte es un poco solitario a veces, sobre todo si no tienes esa cultura de entrenamiento. Al final a mí
es como, yo creo que David a ti también te pasará que es como nuestro rato, de decir, voy a entrenar yo y me olvido del mundo y mi progreso y demás, pero es verdad que hasta que no lo coges es como, estoy aquí un poco perdido, no sé muy bien si esto me está funcionando o no, y tampoco puedo compartir mis experiencias con nadie, entonces creo que eso es bastante importante. Y después, joder, porque ves gente que está por encima de ti en cuanto a consecución de objetivos, vamos a llamarlo así, y le puedes preguntar. Y cuando ven, decir, hostia, es verdad, entrenando con series rectas muy bien hechas, seleccionando ejercicios inteligentemente acorde a lo que yo necesito y demás, y calculando bien mi volumen de entrenamiento, es que puedo mejorar hasta el infinito y más allá, perfeccionando y puliendo cada vez todo eso junto con la ejecución del entrenamiento, que quizás sea el punto en el que más la gente minusvalora esto. Sí, porque pensamos que a veces hacer cosas más complejas nos van a dar más resultado, incluso supone que somos mejores atletas. Es como cuando tú a un cliente le pones un mesociclo, bueno, cuando lo ponías más avanzado, con más técnica de intensidad, con más historias, eso un poco al atleta, al cliente, un poco le sube el ego, ¿no? Y dices, hostia, fíjate qué estoy haciendo aquí super series, triseries, no sé qué. Y como que hacerlo sencillo, lo básico, un poco es como que les estás tratando de más principiantes, ¿no? Un poco esta mentalidad está, porque tenemos tantos referentes en Instagram y demás que hacen entrenamientos súper esotéricos, con físicos de la hostia, muchas veces, por supuesto, no naturales. Entonces, quitar esa mentalidad es lo que puede. Un poco hace falta, diría que humildad, un poco de humildad, lo que es tal vez lo que haga falta. Sí, porque muchas veces creo que al final no es cuestión de esa subida de egos porque voy al gimnasio con una rutina que nadie más hace. De decir, ¡guau! Y que la gente se quede mirando de ¡guau! Qué sofisticado es este entrenamiento y demás. Cuando realmente, a mí personalmente, nada me llama más la atención que una persona con la prensa con 300 kilos y moviéndose correctamente. Para mí eso es de decir, ojo, este tío. Eso para mí sí que es de atleta, porque eso sí que nadie puede hacerlo. Al final, una rutina de alta intensidad, entre comillas, es coger un papel y seguirlo. Es una tarea súper sencilla de ejecutar, no tiene ningún mérito. Ahora, moverte con calidad, con kilos que acojonan y que nadie más puede tocar, eso no lo puede hacer cualquiera, eso denota trabajo detrás. El que tú hayas llegado a ese punto no hay otra cosa que trabajo. Y por tanto, eso sí que te posiciona como atleta avanzado. Ética de trabajo. Pero sí, como me comentaba a mí un asesorado, es que hoy en día al gimnasio se viene a currar. Y antes no era así. Dices, es que ahora hay que venir al gimnasio a currar. Tío, claro, tío, es que si quieres conseguir esto es lo que hay. Sí. No sé qué te han vendido, pero es lo que hay. Y esto un poco choca, bueno, con la mentalidad de cada uno, porque seamos realistas. A lo mejor no todo el mundo tiene la capacidad mental de conseguir el físico que quiere. Y no pasa nada. Y se dice y no pasa nada. Sí, oye, una vez que te han expuesto las condiciones a cumplir en el contrato para conseguir tu físico, igual no te compensa. Igual no te compensa, efectivamente. O sea, a mí yo creo que es una pregunta, creo que a ti también te la hacían. Cuando competimos, ¿te compensa? Y digo, es que no es por los 10 minutos de tarima. Igual que yo no voy a currar al gimnasio a sufrir entre comillas, por un físico mejor. Es como una consecuencia. Yo voy por ese estado mental. Entonces... Es por el proceso, porque tú disfrutas con el proceso. Claro, y yo creo que es un poco lo que hablábamos en el podcast de la clave para ser sostenible en el plazo. Para mí es disfrutar del proceso y entender que el proceso es es pulir sesión a sesión, algo que relativamente sobre el papel parece súper sencillo, pero que en la sala de gimnasio se vuelve más complicado. Y no es al revés, no es algo súper complicado en el papel, pero que es que luego trasladado a un gimnasio es que cualquier persona sabiendo seguir esa secuencia en el papel sabe hacerlo. Es que eso no denota trabajo, denota que has pagado una rutina y ya está. Eso no tiene ningún mérito. Que ya si quieres nos metemos con esto para cerrar, que es un poco el problema hacia lo que va muchas veces el sector fitness, la gran mayoría. Es verdad que cada vez hay más que abogan por lo otro,
pero es que a mí me hace gracia las asesorías. Primero me hacen gracia las asesorías a 50 euros de 1 a 1. Y dos, me hacen gracia las asesorías en las que no te piden vídeos, que normalmente por eso me hacen gracia las de 50 euros, porque son esas, en las que te ponen una rutina súper compleja, pero no te evalúan la ejecución, no te evalúan lo que realmente te va a poner fuerte. Así de claro. Claro, pero ya no solo es que no te pidan vídeos, muchas veces es que el cliente, aunque tú le digas, pásame vídeos, no considera que sea importante pasarte vídeos. Es que ya es la mentalidad con la que tú vas a una asesoría. Que tú consideres que da igual que el entrenador te analice el vídeo, ¿no? Pues, coño, ¿cómo vas a progresar? Al cabo de un mes, 2 meses que vas a estar igual. Entonces, un poco es todo, un poco la actitud, la mentalidad del asesorado y también muchas veces el tipo de asesoría que se da, por supuesto, que de verdad que brilla, la calidad brilla por su ausencia, eso está claro. Yo, Un corta y pega y ya, y 50 euros, desde luego. yo fíjate, David, que al final, un poco lo estuvimos hablando cuando formamos equipo, de decir, nosotros no vamos a dejar que el cliente pague. O sea, nosotros vamos a hacer una videollamada para ver si le podemos ayudar, porque queremos que esa persona esté contenta y nos traiga más gente. En el sentido de cuando una persona vemos que es que va a pagar un servicio de, me lo invento, 300 euros el trimestre y no va a pasar vídeos, esa persona va a considerar que no va a evolucionar conforme a lo que nosotros creemos que puede evolucionar y por tanto esos 300 euros para ellos no va a ser una gran inversión, sino un gasto mal hecho. Pero porque nosotros no le vamos a poner, mira, para entretenerte te vamos a cambiar la rutina cada mes o para no sé qué, ahora aquí un no, te vamos a enseñar a moverte bien, por qué te tienes que mover así y cómo tienes que progresar en tus entrenamientos semana a semana para conseguir el físico que tú quieres. Y eso repetir, repetir, repetir y pulir, pulir, pulir nuevamente. Claro. Entonces, claro, cuando no mandas vídeos, es que normalmente suele fallar dos cosas, ejecución y esfuerzo. Y entonces le acompañan consecución de cargas altas. Y sin estas tres, amigo mío, no consigues músculo, hagas lo que hagas. Te queme el músculo lo que te queme o lo sientas como lo sientas. Efectivamente, el mayor valor de una asesoría no es el diseño de la rutina, porque a mí muchas veces me han dicho, joder, es que diseñar una rutina. Digo, es que no es el diseño de la rutina, es el análisis de los ejercicios, el ver cómo tú mejoras, el hacer los ajustes. Es que la rutina casi es lo de menos, que no lo de menos, pero casi te diría que es lo de menos. Y es ahí donde tenemos que reivindicar el valor que tiene de hacer un buen asesoramiento. Sí, o sea, a ver, David, la rutina es lo de menos. Quitando nuestros casos en los que ya tiene que haber una gestión de fatiga o un tal, vamos a poner el 80% de la población, una rutina... Gente que empieza. Sí, gente que empieza, ojo, o insisto, que a mí Mikey Raetel me puso sesión de pierna para cuádriceps, variante de sentadilla, variante de prensa, un articular, un curl de isquios y una variante de gemelo. Fin, y a tu casa. 3 series, 2 series, 3 series, 3 series. 5 y 6, 11 series para empezar el microciclo, o sea, el mesociclo, perdón. ¿Qué tú dices? Hostia, vaya mierda. Ya, bueno, vale, vamos a poner una sentadilla multipower. ¿Cómo la vamos a ejecutar? ¿Con qué tempo? ¿A qué rangos de repeticiones y por qué? ¿Cómo vamos a progresar en cargas? ¿Cómo va a ser la progresión del volumen de entrenamiento? Eso no está puesto en el papel, amigo. O sea, eso va conforme al asesoramiento y tienes que hablar con tu entrenador, pero es que él tiene que ver todo lo que estás haciendo y cómo está respondiendo tu cuerpo y cómo son sus sensaciones. Insisto, y para eso tienes que aprender. Porque yo no he visto jamás a alguien hacer una sentadilla de locos sin entender cómo va una sentadilla. Una sentadilla o no habrá visto a nadie con un físico de la hostia, un físico destacado, sin saber entrenar y sin tener una serie de conocimientos. O sea, sí. Eso sí. es así. O sea, es que no verás a nadie. A mí, por ejemplo, me hace mucha gracia en los gimnasios, a veces con compañeros de profesión lo hemos comentado, que los que somos entrenadores, monitores, que nos tomamos esto más en serio, que normalmente solemos ser los que, bueno, a lo mejor tenemos un físico un poco más por encima de la media, somos los que estamos continuamente grabándonos, corrigiendo errores, compartiendo entre nosotros, oye, ¿tú qué opinas de este ejercicio? Y luego ves a la inmensa mayoría que hacen los ejercicios pues, de cualquier manera que no prestan atención a estos detalles. Entonces, joder, es que la gente que más tiempo lleva, la gente que más se toma esto, es la que más
reevalúa su entrenamiento y la gente que más falta le haría es la que no le da importancia a esto. Entonces, ahí está la diferencia. Eso es. Sí, sí, o sea, yo estoy reevaluando continuamente mi proceso entero, o sea, entero. Desde me estoy recuperando, estoy aprovechando todas las series que puedo hacer, estoy activando lo que tengo que activar, me estoy moviendo hasta donde me tengo que mover, todo, todo. Y eso que tú más o menos ya sabes entrenar. Que la gente que no tiene puta idea es la que todavía le debería dar más importancia a esto y no lo hace. Y no lo hace porque Claro, no lo consideran importante. pero es que además lo que estábamos hablando todo el rato de que nos preocupamos por el proceso, no por el planteamiento. El planteamiento además es una cosa que yo particularmente es que apenas modifico. O sea, de decir, yo lo modifico cuando este planteamiento se vuelve insostenible. Me explico. Si a mí esta distribución de entrenamiento con estos ejercicios me va bien, ¿para qué la voy a cambiar? Cambiaré el volumen de entrenamiento, cambiaré la manera en la que me muevo si veo que esto deja de funcionar, si veo que hay un ejercicio que me deja que se me estanca o lo que sea. Pero la rutina está adaptada a lo que yo quiero conseguir ahora mismo y es que eso que quiero conseguir no se consigue en un mes. O sea, yo quiero ahora hacer evolucionar las piernas y la densidad de espalda. Eso no lo voy a conseguir en un mes, en 2 ni en 3. Probablemente lo consiga en un año. Más. Claro, sí, el puntito, ¿no? O sea, sí, probablemente siga con este enfoque hasta que tenga que definir, probablemente. De decir, ¿podré rotar algún ejercicio o no? Que llevo con el mismo esquema desde octubre y estamos ya casi en enero, pero poco más, poco más. O sea, yo hay veces que cojo el mismo mesociclo, lo copio y lo pego tal cual. Es decir, es que no cambia nada. ¿Para qué? Si lo único que me ha pasado es que de tanto progreso me he fundido a nivel de fatiga y necesito descansar para volver a... Y seguía con lo mismo. De hecho, bueno, en las clases de GFIT en mi preparación lo dije, digo, he empezado y he acabado con la misma rutina de entrenamiento. Únicamente he ido bajando el volumen de entreno a lo largo de toda la preparación porque han sido 8 meses. Claro, evidentemente porque ya no podía más. Pero lo que es el planteamiento de la rutina ha sido el mismo. ¿Para qué? Si mi objetivo era este y no ha cambiado, que era competir gestionando la fatiga. Sí. Lo que pasa es que a veces eso que parece tan sencillo, pues realmente saber que eso es lo que necesitamos es lo difícil. Es lo difícil, saber eso es lo difícil. Sí, sí. Y que parece que si no te lo cambia el entrenador no está haciendo su trabajo. Y no estás justificando el dinero que has invertido en ese entrenador. Y esto es un poco... Es difícil de que a veces lo entienda la gente. Claro, yo ahí nosotros lo que hacemos es un poco de decir, es que nosotros no estamos para ponerte una rutina. Nosotros estamos para supervisarte el proceso y enseñarte y corregirte ese proceso. La rutina es lo que has dicho tú, es como una declaración de intenciones. O sea, no... De hecho, la rutina se hace cada vez más avanzada conforme tú de avanzado eres. Efectivamente. Pero que es que llega un momento, o sea, yo siempre lo digo, o sea, yo veo a referentes, ¿no? A Muscle Mentors, a J. Morris, a Jordan Peters, y su rutina de empuje es la misma. O sea, me refiero en cuanto a la estructuración, un compuesto de cada press, luego ya veremos lo que hablábamos, ¿no? De cómo te vas a mover para que uno involucre al otro o no, y un analítico de cada press. Fin. Es que no hay más. Nick Love, lo mismo. Yo qué sé, cualquier persona súper avanzada, tú organizas una sesión de empujes y es que es lo mismo. O sea, es que no hay cosas raras. Que no. Otra cosa eso es la estructura. A ver qué ejercicios en base a lo que estés buscando, tus niveles de fuerza, tus niveles de fatiga. Hoy lo respondías tú también en el grupo de básicos, no básicos, en función del mesociclo o momento de la temporada en el que estés, cómo se adaptan esos ejercicios a ti, que también es muy importante. Sí. Luego ya nos podemos meter en factores ya de movilidad, no sé qué. Sí, se puede complicar un poco más, pero en definitiva al final es casi sota caballo rey, es decir, que los ejercicios que funcionan son los que son y que tampoco hay que darle más vueltas. Pero, y con esto, si te parece, acabamos, David. Creo que también esto es una cosa que afecta a que la gente
lo deje y no sea sostenible, porque se frustra al ver tantísima información. Y es decir, veo muy poca gente que se enfoca en su entrenamiento sin mirar el de al lado, incluso teniendo entrenador, ¿eh? Y es como, tío, a mí hay muchas veces que me preguntan, oye, ¿esto que me han puesto está bien? Digo, tío, tienes un entrenador, hazle caso a él. De decir, pregúntaselo a él, que a mí me parece súper sano que le preguntes a tu entrenador. De hecho, es lo que deberías hacer, decir, oye, ¿esto por qué? Porque igual te da una explicación más profunda y puedes perfeccionar sobre ello o aprender lo que hemos hablado al principio, ¿no? Pero en el momento en que te pierdes en el mar de información, te frustras porque no sabes si lo que estás haciendo está sirviendo o no. Y como solo te estás enfocando en el físico que quieres conseguir y ves que eso es que no llega. O que a lo mejor la gente a veces, es lo que hablamos antes, lo ve en el cortoplacismo. Te pongo un ejemplo, rutina de especialización de bíceps y tríceps. Pues probablemente tú lo haces un mes y te crece un poquito el bíceps, pero significa que tú tienes que entrenar siempre así. Es que lo que te vale hoy no significa que te va a valer mañana, te va a valer al mes que viene, dentro de 6 meses, porque el entrenamiento es algo que tiene que fluir con el tiempo. Entonces, el quedarnos en si este entrenamiento es bueno o es malo, esa dicotomía tan simple es que no funciona así el cuerpo humano. El cuerpo humano que va siendo avanzado, es lo que te decía antes, lo que te funcionaba hace un año, ahora igual no te funciona. Entonces, para determinar si una rutina es buena o es mala, lo primero que hay que tener en cuenta el contexto de cada persona y lo que decía, es que es algo que va fluyendo con el tiempo, que va evolucionando con el tiempo. Sí, o sea, nosotros al final, y como a la gente le gustan los ejemplos, con David hemos ido evolucionando la manera de entrenar. Tampoco, y además tampoco diría la manera de entrenar como tal, porque la gente incluso pensaba que ahora hacemos cosas súper raras. Insisto, hacemos 2 o 3 series por ejercicio con un volumen bastante estable. Intentando estar en el mismo peso corporal siempre y mejorando el rendimiento, garantizando la recuperación. Fin. No hacemos cosas raras, simplemente es verdad que cada vez tenemos que segmentar más las sesiones, no puede haber tantos compuestos en una misma sesión como hacíamos antes. Tenemos que meter los compuestos de las piernas, por ejemplo, más a mitad, final de sesión, intentar meter más trabajo de calidad analítico al principio, cosa que quizás en un principiante sea al revés. Cambia la intencionalidad del entrenamiento porque cambian las demandas del atleta, pero la manera de crecer es la misma. Es decir, rangos de repeticiones amplios, ejercicios que te permitan progresar y aplicar grados de esfuerzo elevado en series rectas. Fin. Sí, así es. A veces lo simple es lo más efectivo, pero desde luego... bueno, hemos visto con el tiempo que es lo que nos funcionaba y ahora te digo, yo noto que estoy progresando incluso más que hace 5 o 6 años. Es decir, al final, cuando tú vas dando en la tecla, el progreso tiene que ser y puede ser constante. Tú puedes dejar de progresar, tenga los años que tengas, lleves el tiempo que lleves de entrenador, porque algo no estás haciendo. Porque yo creo que por poder progresar... bueno, todos conocemos ejemplos de atletas ya veteranos de más de 40 y 50 que es que ellos mismos te dicen que es que siguen progresando cada año. Entonces, ¿cómo uno de 25 años te dice que está estancado? Es que no puede ser. Algo está haciendo mal. Sí, o sea, yo cuando decíamos esto, poníamos el ejemplo de Dani Prada, que lo quiera buscar, es Dani Power Building en Instagram, que decía, yo más lento, pero progreso. Digo, me cago en la leche, un tío de 47 palos que sale a competir con 5 kilos más de su altura, con 200 en sentadilla, 200 para 5 en peso muerto, con muy buena técnica. Yo, si esta persona progresa, ¿cómo? O sea, tengo problemas, siempre digo, tengo problemas del primer mundo yo. O sea, sí. mi progreso tiene que ser relativamente sencillo de acometer. Y otra de las cosas, y ahora sí que sí terminamos, que creo que funciona muy bien, que hablamos de lo de reducir el foco de a qué le presto atención, es ese simplificar el proceso. En el momento en que yo hago 2 series rectas por ejercicio y eso me hace progresar, como no estoy tocando nada más, en el momento que dejo de progresar, sé que ha habido una cosa que me ha lastrado y la puedo identificar, en lugar de que si cambio todo a la vez, todo el rato, siempre por entretenerme,
Claro. Claro, menos variables. Los entrenadores no hacemos magia, los entrenadores tocamos, yo al menos toco una variable solo para decir, a ver si esto equilibra o desequilibra una situación. No lo hace o lo hace positiva, lo hace negativamente, lo rectifico, lo hace positivamente, déjalo así. No toques más herramientas porque no te hacen falta. Una. Claro. Al final, cuanto menos variables manejes, más sencillo haces el proceso. Por eso, sobre todo, bueno, no solo en principiantes, también en avanzados, está claro que el simplificarlo muchas veces es lo más eficiente. Efectivamente. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el podcast, que os haya servido. Al final creo que ha salido un podcast, tal y como es nuestra filosofía, que es un poco, pues, cero marketing en ese sentido de intentar de verdad deciros cuáles son para nosotros las bases para que seáis longevos en este deporte desde el punto de vista de no frustración y psicológico. Agradecer a David que haya estado este rato con nosotros. Y nada, seguramente tendréis, para los que lo estéis viendo en YouTube, en la cajita abajo del servicio también de asesorías, de nuestra información, de nuestras redes sociales, por si queréis poneros en contacto tanto con David como conmigo, que si queréis trabajar tanto con David como conmigo, lo que queráis. Tenéis lo que hemos hecho para reservar videollamada, asesorías grupales, de todo. Bueno, os animo a que echéis un vistazo a la página web y si no, nos podéis seguir en el canal de YouTube y en Instagram. David, de verdad que muchas gracias, tío, que sé que estás muy liado por estar un rato aquí con nosotros. Llegamos a todo, no te preocupes. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Muy bien.